Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1. Campeones en la antigua Galia. Parte 1. En otras palabras, la reapertura del pasillo de Aisa Neesan sería muy difícil. Como siempre, ella es tan hábil para causarle problemas a los demás. Por lo tanto, San Rafael suspiró. El caballero femenino se quedó mirando la pila de documentos en inglés en su mano. Esto acababa de ser liberado del Wittenhagement en Greenwich desde Inglaterra utilizando la magia de correo. Los que se registraba en estos documentos eran las autoridades terribles de la señora Aisa. Tengo la sensación de que, dependiendo de la fase de la luna, se puede abrir una banda de fluctuación, usando los hechizos de las brujas como yo y las hadas. Sin embargo, si lo hace, aún así requeriría la recopilación de decenas de expertos para que funcionara. Al hacer clic en su lengua con una expresión preocupada, Liliana se quedó mirando hacia el cielo nocturno. El cielo de la noche del solsticio de invierno estaba prácticamente sin nubes por millas. La brillantez de la luna creciente era clara y deslumbrante. Esta era la noche cuando Kusanagi Godou, Erika Blandelli, Seisui Nena y Salvatore Doni habían desaparecido, absorbidos por el pasillo de la señora Aisa. En ese caso, las preparaciones por completo requerirían una cantidad sustancial de tiempo. El bello rostro de la japonesa Himemiko, Mariya Yuri, estaba cubierto por una capa de preocupación sombría. Estaban actualmente en el jardín de un antiguo castillo de hotel, situado en la zona de Casentino en la región de la Toscana en Italia. Este era el lugar donde la batalla contra la bestia divina de Inonijus había tenido lugar durante el día. Liliana asintió ante las palabras de su compañera y suspiró. Las posibilidades de éxito definitivamente no son altas. Me parece dudoso que las soluciones altamente adecuadas estén realmente disponibles. Estaban sentadas en sillas de madera en la parte delantera del jardín del hotel, rodeando una mesa redonda. Todo el mundo tenía en la mano una copia de los documentos enviados desde el Wittenhagement. Al enterarse de que una de las autoridades de la señora Aisa tenía la culpa por el incidente, Liliana había procedido a ponerse en contacto con Greenwich. Teniendo en cuenta al Wittenhagement, quien dispone de hechos sin publicidad en relación con la señora Aisa, traté de hacerle una petición. Y parece que he tomado la decisión correcta. Liliana murmuró mientras lanzaba su mirada sobre los documentos. Capaz de abrir portales a los territorios alternativos, más allá del horizonte del tiempo, con lo que ya fuera la curación o la muerte de vivir o morir. La autoridad de carisma, el encanto y la maldición. Por otra parte, estaban las autoridades de gran suerte, asesino Haberwalk. Solo las autoridades terribles conocidas por el Wittenhagement ya se numeraban así como mucho. Por cierto, no puedo creer que esos tipos obstinados en realidad nos provieran de su precioso informe de investigación. ¿No es este un material clasificado autorizado únicamente a aquellos vejestorios, los miembros de la primera clase? Todo esto es gracias a nuestra estrecha relación con el ex portavoz en ese lado. San Rafael comentó, bastante impresionada. Después de responder, Liliana notó algo. Sentada junto a ella, Yuri también estaba leyendo los mismos documentos, pero por alguna razón, ella parecía bastante agitada. ¿Había algo para estar preocupado? Yuri estaba mirando hacia arriba de vez en cuando y miraba a sus alrededores. ¿Cuál es el asunto, Mariya Yuri? ¿Hay algo relativo? Oh, no es en absoluto. Simplemente me sigue dando una sensación extraña después de leer estos documentos. Yuri respondió después de ser sorprendida por la pregunta de Liliana. De alguna manera, me sigue dando la sensación de que estos documentos podrían servir como un impulso para algún tipo de evento inesperado. Sin embargo, las razones son completamente claras. La Himemiko era conocida por sus poderes de visión espíritu excepcionalmente potentes. Cada vez que ella decía, sentir algo, Liliana sabía muy bien que no debía ser pasado por alto. ¿Pasó algo? En el momento en que Liliana se preparó, al instante comprendió la razón. Se escucharon voces. Dos personas aparentemente habían llegado al jardín. Hey Paolo. ¿Por qué se siente la sensación de que usted no parece feliz en absoluto sobre nuestra reunión? Espero que solo esté imaginando cosas. ¿O estoy realmente en lo correcto? Por supuesto que no. No hay nada por el estilo, princesa. Era la voz de una mujer de nobleza poco disgustada.
Y luego una hermosa voz llena de masculinidad le respondió con respeto. El encuentro con usted otra vez. Su caballero, Paolo Blandelli, no siente nada además de la mayor alegría. Sin embargo, el siguiente pensamiento que se me ocurre de vez en cuando. Mientras que hablaba elocuentemente como correspondía a su identidad como el tío de Erika, el caballero de los caballeros también trajo su opinión con algún disgusto. La esperanza de un noble hacia una princesa es mostrar una mayor prudencia y moderación en sus acciones. Soy bastante positivo en esto para no exceder los límites de un caballero. Bueno, ¿no que he sido describido como un pequeño niño travieso? Eres realmente algo bastante. Paolo. Entonces voy a ser franco, princesa. Este tipo de asunto no requiere su presencia personal, ¿no es así? Eso sí que sería una afirmación absurda cuando claramente hay una crisis tan peligrosa aquí. Personalmente, no puedo retroceder y observar sin dejar de no estar involucrada cada vez que un conocido está sumergido en una crisis a nivel mundial. En verdad, la apatía es el mayor vicio del mundo. Ahora me siento obligada a revisar mi opinión sobre usted. Esta mina siempre busca excusas para solo salir a molestar por el mundo XD. Una curiosidad innecesaria también puede decirse que es una de las causas fundamentales de la agitación de interrumpir el mundo. Paolo, no puedo creer que aún esté tan obstinadamente rígido como siempre. Por favor, permítame tomarlo como un cumplido, princesa Alicia. Haciendo su llegada, era la princesa con el pelo rubio platino hermoso, junto con el caballero que parecía tan fuertemente construido como una estatua de David. La princesa Alicia estaba vestida con un abrigo de piel gris ligero, pantalones de pitillo negros y un par de botas, mientras que Paolo Blandelli estaba en un traje gris oscuro. Sin embargo, él estaba sosteniendo su chaqueta en la mano izquierda, mientras que la corbata estaba suelta un poco en su cuello. Tan pronto como se escucharon las voces, los visitantes de alta estatura que llegaron ya eran evidentes. Por no hablar de Liliana, incluso Yuri inmediatamente se levantaron de sus sillas para inclinarse y saludar a los recién llegados. Ha sido un tiempo, Yuri y Liliana. Cuando Liliana hizo una petición del Vitenagemot, realmente fui tomada por sorpresa. Por otra parte, pensar que se referiría a la señora Aisa. La voz de Alice era bastante alegre y llena de elegancia de una mujer noble. Liliana se dio cuenta al instante de su supervisión. Al comunicarse con el Vitenagemot, debería haber esperado que Alicia hiciera una inevitable aparición. En la actualidad, con 3 campeones en un viaje en el pasado, cualquier cambio a la historia no sería cosa de broma. Se podría llamar a esto una situación bastante grave. Alicia estaba murmurando mientras que hacía una cara como una princesa noble e inteligente que realmente está preocupada por la crisis de la suerte del mundo. Dicho esto, esta situación por sí sola no debía constituir motivo suficiente para que la princesa Alicia se precipitara personalmente a la primera línea. Al salir para presenciar la conmoción, a pesar de que podría ser tomado como una visión de la verdadera personalidad de la princesa. He oído historias antes, pero su curiosidad morbosa resulta ser tan rumoreada. San Rafaello murmuró como sorprendida. Se permitió tales palabras solo a causa de sus últimos logros ilustres, luchando junto a los más antiguos campeones, a veces incluso luchando en contra de ellos. La princesa Alicia sonrió en respuesta a la observación de la dama heroica. También he oído mucho sobre el gran nombre de San Rafael. Los rumores que acaba de mencionar muy bien podrían atribuirse a las fabricaciones de un cierto caballero de allí. A pesar de las apariencias, en realidad sí tengo causa suficiente para venir. En posesión de una gran cantidad de virtudes y aspectos problemáticos, la princesa volvió la mirada hacia Liliana y Yuri. Usted reportó ese periodo de tiempo en que Kusanagi-sama pudo ser visto, ¿cierto? Ese sí, podría decirlo. Yuri respondió frenéticamente a la pregunta de la princesa. Sin embargo, estuvimos en condiciones de hacer nada más que observar la situación en el otro lado del pasillo, pero incluso los detalles como el tiempo o la ubicación son completamente claros. Creo que es una época incluso antes de la Edad Media. Princesa, tengo la intención de darme prisa de ir al lado de Godou-san y los otros sin importar lo que se necesite. Yuri se tensó y mostró una expresión severa mientras que le suplicaba a la princesa. En caso de saber cómo se podría abrir el pasillo de la señora Aisa, por favor proporcione amablemente su orden. Le imploro, de hecho, se han producido casos cuando terceros abrieron sus pasillos a través de medidas de fuerza. La japonesa Himemiko inclinó la cabeza profundamente. En respuesta, Alicia hizo una expresión de preocupación. Incluso si se pudiera alcanzar el pasado de este modo, no tiene sentido a menos que se pueda viajar hasta el punto deseado en el tiempo. Solo por el argumento, supongamos que el otro extremo del pasillo se conecta a Londres al año 1000 de nuestra era.
Sin embargo, el mes de ese año en el que llega sería completamente dependiente de la suerte. Así es como funciona. Además, los viajes de ida y vuelta en el tiempo imprudentemente así, haciendo los cambios repetidos de la historia en esa época. Las correcciones por todo parecerían ser bastante difíciles. En mi opinión, lo mejor sería no intentarlo. Los cambios en la historia, y correcciones. Al oír la pregunta de Liliana, la princesa se rió y sonrió. En realidad, un determinado individuo estimado, que es bastante conocedor de estos temas, al parecer, quiere conocer a ustedes dos. Al oír este repentino anuncio, Liliana y Yuri en tanto no pudieron ocultar sus expresiones preocupadas. Las siguientes palabras de la princesa procedieron a hacerles caso omiso de todo lo demás. Todo tipo de dificultades están probablemente presentes en el lugar en el que esta persona está esperando. Dado que tienen la intención de rescatar a Kusanagi-sama y los demás, tal vez les podría servir como el primer acceso directo. Liliana al instante tomó una decisión. Junto con Yuri, ella asintió. A juzgar por el hecho de que incluso la cautelosa Hime Miko de Japón era capaz de decidir con tan poco esfuerzo y sin vacilación, se podría decir como comprometida y firmemente estaba de exponer el viaje. Parte 2. Aproximadamente 410 CE o así, sería la primera parte del siglo V, ¿verdad? Kusanagi-Godó estaba varado actualmente en este periodo de tiempo aproximado. La ubicación era la provincia de la Galia en el territorio del Imperio Romano de Occidente, en la mayoría del borde del este. Ahora que lo pienso, realmente llegaron en un lugar lejano, en un nivel totalmente diferente. Murmurando conmovedoramente, estaban mirando hacia un río grande y majestuoso. Godó estaba junto a la orilla del Rin. Al otro lado del río ancho de 200 metros, las tierras bárbaras del este de Alemania se colocaban aún más allá. Esto estaba dentro de la esfera de influencia de la tribu ecuestre feroz, los hunos. En el otro lado del gran río, las vastas praderas se extendían a lo largo y ancho, con exuberantes bosques más adelante en la distancia. En el siglo XXI, esta área debía estar cerca de la frontera franco-alemana. Godó y su entorno se alojaban en la actualidad en la ciudad de Augusta Raurica. De acuerdo con Erika, este lugar pertenecía a Suiza siglo XXI, en las proximidades de la ciudad llamada Basilea. Avanzando hacia el norte a lo largo del Rin, uno podría llegar a la famosa ciudad de Estrasburgo, en la frontera franco-alemana. Entonces continuando hacia el norte, estaba Colonia. No, espera. Estos eran todos los nombres de las ciudades europeas modernas. Godó había oído que durante el siglo V, Estrasburgo era llamado Argentoratum mientras que Colonia se conocía como Agripina. Estos eran todos los nombres romanos que sonaban como trabalenguas. Así que estás aquí, Godó. Estábamos buscándole, Su Majestad. Sus dos compañeras habían llegado desde el castillo. Erika y Seisui Nena. Ambas estaban montando caballos y vestidas con la ropa de este periodo de tiempo. Vestían túnicas en la parte superior, un simple tipo de ropa similar a camisetas cortas. En la parte inferior, tenían pantalones delgados con tela alrededor de su cintura como minifaldas, una muestra de la moda femenina. Hola. Godó agitó la mano en respuesta a las llamadas de Erika y Ena. Situado a unos 2 kilómetros de la ciudad de Augusta Raurica estaba la fortaleza de un ejército romano. Actualmente, Godó estaba en el punto medio entre los dos lugares. Al igual que las chicas, había viajado montando un caballo, quien en la actualidad pastaba por el río al lado de él. Viviendo en la antigua Galia, montar a caballo se podría utilizar para moverse por distintos lugares por sí mismo. ¿Qué pasó? Ese tipo Uldin está aquí de nuevo. El duelo mortal contra el asesino de dioses 1 había tenido lugar 4 días antes. Por otra parte, después de que la intensa batalla terminó con un alto el fuego, habían recibido un determinado informe. Al parecer, Salvatore Doni había unido a los guerreros de las tribus de los francos y había conquistado Agripina. ¿O hay más noticias sobre ese tipo Doni? MMMHMM. Está relacionado con eso también. Este asunto debe ser resuelto. Eso fue lo que dijo la señora Aisa, al parecer. Ena murmuró mientras que Erika se encogió de hombros. Godó suspiró y volvió su mirada hacia las dos chicas que se acercaban a caballo. La señora Aisa parecía muy motivada. Godó sintió pena por ella, pero no podía dejar de imaginar futuros oscuros y siniestros. Parece que hay que preguntarle sobre lo que quiere hacer. Está en el castillo. No, ella regresó hace más o menos una hora. Esos tipos soldados sacaron un carro y la acompañaron hasta su casa. Godó respondió, ya veo, y asintió mientras se aproximaba a su caballo favorito. En comparación con los pura sangre ingleses en los tiempos modernos, los caballos antiguos eran generalmente de menor acumulación. Colocando su mano sobre el cuello del caballo, Godó montó la silla con un rápido movimiento. A pesar de que le resultaba poco familiar en el principio, ahora Godó se había vuelto poco a poco más acostumbrado al movimiento. Por lo tanto, vamos a ir a la iglesia para echar un vistazo en primer lugar. Si hubiera sido el siglo XXI, podrían haberse puesto en contacto entre sí por el teléfono celular.
Sin embargo, esto no era posible en la antigua Galia. Después de haber decidido que le daría a la señora Aisa una visita a la iglesia en la ciudad que servía como su residencia, Godot trajo al instante su caballo trotando. Erika y Ena también siguieron a caballo. A juzgar por la velocidad, viajaban aproximadamente a 7 u 8 kilómetros por hora. Incluso los caballos se cansaban rápidamente si galopaban de forma continua durante largos periodos de tiempo. En realidad, las bicicletas serían aún más cómodas y rápidas como un modo de transporte en comparación. Para empezar, el mundo antiguo estaba bendecido con muchos productos de la civilización. El camino recorrido por los caballos de Godot y sus compañeras sería un ejemplo perfecto. Con una superficie pavimentada con grava, era una carretera bastante bien mantenida. Al igual que los vasos sanguíneos de un sistema circulatorio, las vías romanas formaban una red dentro del imperio. Además, Augusta Raurica era una típica ciudad colonial en el imperio, totalmente equipada con equipos tales como acueductos, baños públicos y arenas. Miles de residencias se alineaban a lo largo de las calles de la ciudad, presentando una vista impresionante, muy lejos de ser una descripción de suelo no urbanizable. Montando sus caballos, Godot y sus compañeros avanzaron lentamente a lo largo de este tipo de vías urbanas. Godot sintió una sensación extraña. No solo podía sentirse a sí mismo siendo mirado, sino que estas miradas también venían desde un buen número de personas. Con el registro de salida de su entorno desde lo alto de su caballo, Godot podía ver a los ciudadanos de Raurica presionando y siendo bulliciosos alrededor. Por supuesto, en comparación con los centros urbanos en el siglo XXI, el volumen de personas solamente alcanzaría el nivel de una concurrida calle comercial o algo así. Pero dicho esto, todavía había un centenar de personas a su alrededor. Sin excepción, todos estaban mirando a Kusanagi Godot. En lugar de la curiosidad, los ojos de estas personas parecían más como si estuvieran llenándose de asombro o incluso miedo. Mientras se sentía extraño, Godot continuó estimulando a su caballo hacia adelante. A diferencia de las calles modernas para automóviles, esta carretera le permitía a los caballos, carruajes tirados por caballos, vacas, seres humanos y más coexistiendo, moverse a un ritmo pausado. A pesar de ello, las personas detuvieron en silencio sus pasos, girando sus ojos temerosos hacia Kusanagi Godot mientras que esperaban en silencio a que el japonés del siglo XXI pasara a través. No hubo obstáculos en su camino. Dirigiendo a Erika y Ena, Godot avanzó casualmente a lo largo de la carretera principal. ¿Qué diablos está pasando? Bueno, es porque ya que su majestad luchó una intensa batalla con Udin-san como su oponente, todo el mundo ya sabe todo sobre usted. Ellos saben muy bien que Gran Guerrero, rivalizando con el poder del rey demonio Uldin, está presente en esta ciudad y que se convierta en su gobernante es solo una cuestión de tiempo. Gobernante. Montando a caballo, Godot se sorprendió en gran medida por la conversación que Erika y Ena estaban llevando a cabo detrás de él. No tengo absolutamente ninguna intención de convertirme en alguien así. Los más poderosos soldados amasarían influencia y se apoderarían del Estado. Eso es lo que de la época actual es el Imperio Romano. Por supuesto, hay excepciones, pero esas personas fueron probablemente ejecutadas por los emperadores al ser sospechosos. Literalmente un mundo lleno de turbulencia, eso es lo que se siente. Erika parecía agotada, mientras que Ena asintió varias veces para estar de acuerdo. Godot estaba bastante molesto al escuchar sobre este tema inquietante de la historia. Pero gracias a estos rumores molestos, los caballos fueron capaces de moverse con mayor eficiencia. Como los japoneses, Godot y Ena parecían bastante similares a los hunos orientales y se destacaban considerablemente en la ciudad de raza caucásica de Raurica. Poco después, llegaron ante una iglesia cristiana. En esta época, el cristianismo ya había pasado su periodo de congelación cuando fue suprimido como una religión herética y se había convertido en una religión del Estado del Imperio Romano. Por lo tanto, las iglesias también se podían encontrar en las ciudades coloniales de las provincias como la Galia. Después de atar sus caballos fuera de la iglesia, el trío entró en la capilla. Hola, Kusanagi-san. Veo que Erika-san y Ena-san están juntos contigo también. Justo a tiempo. Saludándolos con sonrisas afectuosas había una doncella joven y hermosa. Ella tenía el pelo negro brillante y una piel delicada con una tez de oliva. Su atuendo consistía en un vestido blanco de una sola pieza del periodo de tiempo local. Por otra parte, envuelto alrededor de su cintura había una tira de tela blanca destinada a ser cubierta sobre el hombro de uno. Con solo 17 años de edad, esta chica era precisamente la señora Aisa. A pesar de las apariencias, ella era la mujer campione que había vivido a través de millones de años desde el siglo XIX. Si yo hubiera sabido que vendrían, habría preparado el almuerzo de antemano para darles la bienvenida. Eres demasiado amable. Ah, por cierto, Aisa-san. Hablando de eso, ya era hora de comer. Al darse cuenta de esto, Godot hizo una pregunta. Su hermana mayor jurada, una de los campeones de la vieja generación, su eminencia Luao era una experta en la cocina. Tal vez la señora Aisa también había pasado a poseer el mismo nivel de habilidad magnífica. ¿Te gusta cocinar? Oh,
supongo que puedo cocinar un poco, después de todo. Pero a veces, la comida se quema porque el fuego es demasiado caliente o se me olvida cortar las verduras, pero te puedo asegurar que es perfectamente comestible. También estoy bastante confiada en mi capacidad para manejar la cocina para muchos invitados. Por favor, permítame tratar a todos con una comida si se presenta una oportunidad en el futuro. Ya veo. Básicamente, sus habilidades en la cocina no eran malas. Cualquiera podía cocinar un montón de comida simplemente mediante la preparación de varios ingredientes. Godot se abstuvo de hacer este tipo de comentarios mientras que con cautela se detuvo de asentir. Ya estaba acostumbrada a la abundancia de los aspectos cuestionables de la señora Aisa. Hola Aisa-san. Esto es algo sabido nada de los chicos en el ejército. El pulso encima de una conversación en un tono familiar de voz era Ena, por supuesto. Tal vez ella era bastante compatible con la franca señora Aisa. Esta actitud era como si ya fueran amigos. ¿Hay algo en usted que quiera recibir al rey que conquistó la ciudad en el norte? ¿Eso es realmente cierto? Debo resolver este asunto personalmente, no que dijo algo así. Según se informó, Ena había oído esos rumores de los soldados en el ejército romano estacionado en esta ciudad. Las expresiones y palabras de los soldados expresaban claramente su adoración y alabanza hacia la señora Aisa mientras que charlaban entre sí con gran excitación. La autoridad de carisma de Aisa probablemente les había hecho sus cautivos. Oh, sí. Definitivamente he dicho eso. Madame. Esto puede ofenderla, pero por favor, déjeme hablar. Es mi creencia que esta empresa podría llegar a ser muy difícil. En respuesta a la simple admisión de la señora, Erika habló con respeto. Erika insistió en mantener una frontera absoluta entre ella y el rey demonio Campione, uno que ella nunca cruzaría sin importar cuánto de buena persona fuera la otra parte. Bueno, actuando menos inhibida hacia Godot estaba bien, por el contrario. Sir Salvatore es un poderoso individuo que respecta al combate como su única razón de ser. Por otra parte, en este momento el rey está con los francos bajo su mando. Salvatore Doni había conquistado la ciudad de Colonia Agripina. Esta fue la mala noticia que recibió hace 4 días antes. En esta tierra de la antigua Galia, Doni se había hecho el gran jefe sobre una de las facciones de las tribus germánicas, los francos. Sin embargo, ¿qué tipo de pensamientos lo condujeron a la conquista de repente de una de las ciudades coloniales del Imperio Romano? Doni estaba actualmente en Colonia Agripina, rodeado de francos que se habían reunido para adorarle. Con respecto a este hecho, ya me he decidido lo suficiente. No importa que, este es un trabajo que debe ser hecho. La señora Aisa respondió de manera decisiva a la petición de Erika. Tensando su cara para producir una expresión de mando, apretó los puños y declaró. Al igual que él, yo también soy un campione que vino del futuro. No me puedo sentar de brazos cruzados y permitir que el comportamiento prepotente de Doni-san siga su curso. En este momento, Erika y Ena dirigieron miradas suaves hacia la señora Aisa. La misma idea se le fue probablemente ocurriendo a Godot también. En respuesta a la justa indignación de la señora Aisa, todos estaban pensando, ¿por qué ella se está lanzando en la línea de fuego? Godot no pudo evitar preguntar. Sobre el asunto de interrumpir el pasado, no estás en el mismo barco que él, Aisa-san. Bueno, yo confieso que soy consciente de la validez de ese punto de vista. La señora comenzó repentinamente a actuar nerviosa, sorprendiendo a Godot. ¿Eres realmente consciente de ti misma? Bueno, después de todo, sigo siendo. Por lo tanto, es un punto muy importante. Por favor explica. Bueno, ya ves, ya estoy acostumbrada a viajar en el pasado. Aunque hubo momentos en que casi cambié la historia sin darme cuenta, al final, todo resultó bien. Además de ayudar a la gente, me esfuerzo por no hacer cualquier cosa que interfiera con la historia. En el momento en que ocurre una excepción, ya sería demasiado tarde para arreglarlo. Eso no va a suceder. Este mundo es más armonioso del que se puede imaginar, Kusanagi-san. Por otra parte, el corazón de una doncella que respeta el amor y la paz siempre es el arma más fuerte en todo momento. En respuesta a las opiniones oportunistas de la señora Aisa, Godot se mostró de acuerdo con indiferencia. Es así. Sí. Ya me he enfrentado a este tipo de situaciones muchas veces. En otras palabras, realmente ha cambiado la historia muchas veces. ¿Qué estás diciendo? Dejando eso de lado, por ahora, yo creo que la situación actual no es demasiado buena, Kusanagi-san, con entidades extrañas como tú o yo siendo intrusos en esta época pasada, por ejemplo, o personas voluntariosas como Doni-san viniendo aquí. Comprendiendo lo que significaba para la señora Aisa, Godot asintió. El que le habló de la fuerza correctiva de la historia había sido la señora Aisa por sí misma. Sin embargo, ella estaba también en secreto admitiendo que esta fuerza tenía sus límites, ¿no es así? Por lo tanto, tenía la intención de detener personalmente las atrocidades de Doni ante la fuerza correctiva que alcanzara su límite. Pensando en las cosas de esta manera, el razonamiento parecía correcto de hecho. ¿Cómo prueba? Godot preguntó, pero, ¿cómo piensas detener a ese idiota de Doni? Con honesta sinceridad. Voy a hablar con él con mis sentimientos verdaderos y sinceros.
Por favor, déjamelo a mí, oh. Godot en silencio contempló a la señora Aisa mientras que ella se rió y sonrió. En este momento, ante sus ojos estaba probablemente la cara sonriente de una persona que creía firmemente en el amor y la bondad de la humanidad. Por otra parte, teniendo en cuenta lo inexplicablemente entusiasta que era ahora, era muy posible que pudiera abrirse paso a través de la crisis actual a través de extraordinarias virtudes por sí sola. Pero esta vez, el oponente era un idiota absoluto de la clase de peso superpesado. Originalmente, Godot se suponía que iría directo hacia el mismo lugar. Además, iba a tomar al idiota por el cuello y regañarlo en voz alta: contrólate y compórtate, no importa la cantidad de idiota que seas, idiota. Pero había razones por las que no podía desencadenarlo inmediatamente. ¿Podría retrasar su salida brevemente por ahora? Porque tengo que darle a Uldin una visita para hablar de esta ciudad. Tras el duelo, hace 4 días, Uldin había vuelto al bosque donde se encontraba su fortaleza. Con eso, la disputa por la ciudad de Augusta Raurica había sido dejada de lado temporalmente. Si ese hombre fuera a atacar mientras Godot estaba ausente, eso no era del todo imposible. ¿Una tregua o una revancha? La batalla anterior había terminado de forma ambigua y sin resolución. Godot quería ajustar estos asuntos antes de enfrentarse a Donnie. Una vez que las cosas se resuelvan por aquí, nos dirigiremos a la ciudad de Colonia todos juntos. Bueno, si lo dices, Kusanagi-san. La señora Aisa aceptó su sugerencia por ahora, pero... Sin embargo, yo creo que también podría actuar por separado. Por ejemplo, voy a manejar a Donnie-san mientras te ocupas de Uldin-san, Kusanagi-san. Al verla murmurando palabras tan peligrosas, Godot en secreto hizo un gesto con sus ojos. A su lado, Erika y Ena entendieron inmediatamente y asintieron en respuesta ligeramente. En última instancia, lo que les preocupaba era que la señora Aisa se saliera de control. La señora debía ser vigilada en todo momento. Erika y Ena probablemente llegarían a la misma conclusión. Por otro lado, sin darse cuenta de tales pensamientos en la mente de Godot, la mujer cambió de repente el tema problemático. Ah, claro, por cierto, hablando de Donnie-san, hay algo muy interesante. Algo relacionado con ese idiota. Sí. Recientemente, una profecía de la aparición de un héroe con una espada de luz circulante ha aparecido, alguien que va a derrotar a un cierto rey demonio Salvatore del Norte. Profecía. Godot estaba estupefacto por este término inesperado. En respuesta, la señora Aisa sonrió con malicia y continuó como complemento a su explicación. Estos rumores comenzaron a circular en la ciudad recientemente en los últimos días. Aunque no está claro quién lo inició, el rumor se ha extendido de repente en todas partes a la vez. ¿Has oído hablar de él? Esta es mi primera vez. No se puede evitar. Desde que la batalla terminó hace 4 días, ya ha estado encerrado en el castillo o corriendo por todo el lugar para manejar las secuelas. Sin embargo, este rumor es realmente muy interesante. Después de que Godot comentó, Erika se rió y sonrió a su lado. Las descripciones sobre el misterioso guerrero que lleva a los francos solo se ha oído, pero llamar a Sir Salvatore un rey demonio es sorprendentemente preciso. El aspecto del producto de los rumores no debe pasarse por alto. Oh, vamos a pensar en ello. Ena escuchó también otros rumores en este momento. Aunque Ena se temía en la ciudad como la guerrera peligrosa de los hunos. Gracias a su personalidad sencilla, todavía era capaz de conversar amigablemente con soldados en el ejército romano. Esta noticia fue aparentemente obtenida a partir de ellos. Godot preguntó, ¿qué ocurre? El terrible insecto, Kusanagi Godot, colgando alrededor de Aisa-san solo debe morir a partir de la retribución divina. Merece morir. Además, con algo acerca de un hermano mayor. ¿Realmente has oído eso a partir de esas personas en el ejército? Sí. Su Majestad está en tan buenas relaciones con Aisa-san que muchas personas son bastante celosas al parecer. Ena sonrió irónicamente al informar. Esto tenía sentido. Debido a la autoridad del carisma, los soldados en el ejército prácticamente adoraban a la señora Aisa como una idol. Sin embargo, Godot todavía se sentía perplejo. ¿Pero qué pasaba con la parte final? El hermano mayor. Oh, creo que es algo que he dicho hace poco que quedó extendido por todos. Al ver a Godot preguntándole a Ena, la señora Aisa interrumpió. Cuando se me preguntó acerca de mi relación con Kusanagi-san, respondí, es algo así como un hermano mayor para mí, punto. Por favor, no hagas declaraciones que suenen como los intentos de un idol femenino para ocultar escándalos de compañeros famosos. A pesar de no estar exactamente al tanto de los chismes de las celebridades, Godot estaba seguro de que no había celebridad que nunca hubiera logrado disipar escándalos mediante la descripción de una persona tanto como un hermano mayor. La pregunta probablemente podría ser esquivada al usar métodos superiores. Dicho esto, Godot suspiró y levantó otra pregunta. No importa cómo se mire, no es imposible que yo sea mayor que Aisa-san. Nada de eso. Mientras que yo no revele nada, soy frecuentemente confundido con un adolescente. Voy a hacer que compruebes incluso que mi piel es perfectamente suave y tierna. No se trata de la edad en la apariencia. Más bien, yo estoy hablando de la edad mental y real.
Además, ¿no luchaste antes por mí? Si eso no se puede describir como el amor de un hermano mayor hacia una hermana, ¿qué más se puede llamar? No, se vio de esa manera simplemente por coincidencia. Los dos campeones, uno nuevo y uno viejo, comenzaron a discutir dentro de esta iglesia cristiana primitiva. A la luz de sus títulos como reyes demonios, era todo un espectáculo para la vista armónica. Sin embargo, Godot conocía a fondo desde el fondo de su corazón que estos tiempos de paz no iban a persistir indefinidamente. Parte 3. Según se informa, marchando desde Augusta Raurica, hoy en día el norte de Suiza, hacia Colonia Agripina, Alemania del Medio Oeste, le tomaría a la infantería romana 20 días. El gasto era más o menos 6 horas al día en marcha, el resto del tiempo se dedicaban a montar el campamento y descansar. Para los regimientos de infantería armados, al parecer, esto era posible debido al nivel más alto. Sin embargo, viajar por ruedas de transporte en un automóvil en lugar de un paseo en carro, solo tomaría la mitad de un día más o menos. Usando eso para juzgar la distancia, es más o menos 400 a 500 kilómetros. Erika y Godot charlaban mientras que sus cuerpos se sacudían por el caballo. Un gran río fluía no demasiado lejos de la carretera en la que se movían a lo largo. El Rin. Desde que Augusta Raurica y Colonia Agripina eran ambas ciudades coloniales romanas que habían sido construidas en las orillas del Rin, se podría, naturalmente, viajar desde la primera a la segunda, siguiendo el río aguas abajo. Sin embargo, los caballos de Godot y Erika viajaban hacia un destino que iba corriente arriba en su lugar. Después de visitar la iglesia de la señora Aísa el día anterior, se habían fijado inmediatamente, acampando durante la noche una vez, que habían reanudado su viaje a caballo esta mañana temprano. La hora actual era más o menos mediodía o menos. Incluso este tipo de viajes, parecemos estar poco a poco acostumbrándonos a ello. ¿Es así? Me resulta un poco aburrido sin encontrar ninguna ciudades y pueblos a lo largo del camino. Tú, en el pasado, no que una vez dijiste, ya que vamos viajando de todos modos, puede ser que también vayamos a una mansión en una isla remota que nos tomaría un día para llegar o algo así. Esto se debe a que es el tipo de lugar donde los misterios de habitaciones cerradas con llave parecen probable que sucedan. Positivamente emocionante, ¿no te parece? Por otra parte, incluso sin montar caballos, Erika y Ena aún eran capaces de moverse a velocidades extraordinarias. Un método de ejecución que se decía combinaba la magia con las artes marciales. Sin embargo, también se supone que drenaba la resistencia rápidamente y era, por lo tanto, no apto para los viajes que abarcaban varios días. La vida en la antigua Galia con frecuencia les obligaba a depender de los caballos. En cualquier caso, los dos hicieron su camino a lo largo de la carretera a caballo. Este camino estaba colocado a lo largo del Rin, el cual pasaba a través de lo que eran básicamente las vastas llanuras abiertas. Los bosques eran comunes, pero el terreno carecía de variaciones. Montando caballos antiguos, Godot y Erika avanzaron de manera constante. Aproximadamente la mitad de un mes había pasado desde que llegaron por primera vez a la antigua Galia. Durante este tiempo, familiarizándose con los caballos a través de un contacto frecuente, Godot finalmente logró llegar a un nivel que se consideraba capaz de montar a caballo. Por supuesto, las técnicas difíciles, como ir por tierra hacia abajo o a una cuesta empinada, todavía estaban fuera de su alcance. En lugar de tener talento innato para montar a caballo, sería mejor decir que él simplemente se había acostumbrado a las cosas. Afortunadamente, Godot poseía resistencia y un cuerpo incomparablemente más resistente que hizo todo esto posible. Gracias a eso, él nunca había experimentado el sufrimiento que los pilotos novatos con frecuencia pasaban, tales como dolor de espalda o heridas abrasivas en las rodillas o debajo de los muslos. Debemos arreglar las cosas aquí lo más rápido posible y volver al lado de Seisui. Ese idiota de Donnie debe ser atendido tan pronto como sea posible, Godot dijo entre dientes. A Ena se le asignó la tarea de vigilar a cierta persona que requería una atención especial. Hey Godot, un comportamiento impulsivo tal como tomar esta oportunidad para robarte sería impropio de una dama, ¿no? Pero de nuevo, creo que hay momentos en que hay que prepararse para caer en el camino del mal como pareja, ¿no estás de acuerdo? No tengo absolutamente ninguna intención de eso, por lo escúchame y sigue viajando, obedientemente. El bosque poco familiarizado ya está entrando en la vista. Esta era su tercera visita al bosque de Uldin donde sus dragones habitaban. Después de entrar en el bosque, Erika usó la magia de adivinación para determinar qué dirección tomar. Caminando en una dirección indicada por el reloj de bolsillo colgando, se encontraron con deinonychuses ágiles, bípedos y carnívoros, bestias divinas de tipo dinosaurio varias veces a lo largo del camino. No mucho tiempo después de eso, llegaron al sitio de un antiguo campamento militar romano por la orilla del río, que ahora servía como la fortaleza de Uldin. Hola camarada. Nunca esperaba que nos encontráramos de nuevo tan pronto. La llegada de Godot aparentemente ya había sido ya reportada. El asesino de dioses uno sonrió alegremente y esperó en la entrada de la fortaleza. De todos modos, vamos a tener una fiesta de bienvenida en primer lugar. Tómate tu tiempo y disfruta.
Estoy aquí para hablar en esta ocasión. Ahórrame la fiesta, vamos a empezar ahora. Godot le respondió al asesino de dioses que se le parecía en apariencia. Uldin rió de buena gana y se dirigió hacia una mansión que una vez fue la sede del ejército romano. Godot y Erika espolearon sus caballos y siguieron después de él. 10 minutos más tarde, Godot y Uldin se enfrentaron entre sí en una sala interior de la sede. Por el lado de Godot estaba Erika mientras que Uldin tenía a sus dos mujeres, Ruska y Clotilde. Mi propósito aquí hoy es... Un momento, Kusanagi Godot. ¿Puedo interrumpir un poco? Tan pronto como Godot habló, Ruska interrumpió inmediatamente. Al igual que Uldin, ella también era descendiente de las tribus hunas de Oriente. Una belleza con el pelo suave, liso y negro a la altura de los hombros. Recientemente, me sigue dando esta sensación desagradable por alguna razón. Bueno, ¿estaba acostumbrado a hacer largos discursos? La explicación de Ruska fue un poco ambigua. Godot respondió simplemente y a continuación, se preparó. Ruska poseía una visión espíritu excelente y era una bruja de esta época. Esta no podría posiblemente ser una simple charla que Godot concluyera. Por desgracia, la premonición de Godot dio justo en el blanco. Probablemente. No, la razón sin duda se debe a usted. Kusanagi Godot, aquella mujer vestida de blanco, así como Salvatore, los asesinos de dioses que vinieron desde muy lejos en el otro lado. ¿Qué hay de malo sobre la presencia de estos pocos? Uldin interrumpió con interés. Ruska asintió levemente. Muy mal. ¿Cómo debo poner esto? La sensación es demasiado. Y demasiado pronto. Godot intercambió una mirada con Erika junto a él. Él entendió lo que dijo Ruska por demasiados. Incluyendo a Uldin, ya había 4 campeones en esta región. Definitivamente demasiados. Sin embargo, ¿qué significa el demasiado pronto que decía Ruska? Esta pregunta vino desde Clotilde. La guerrera alta era una usuaria de la antigua magia rúnica. Debido a estar en el interior, se había quitado el casco de plumas decoradas que normalmente llevaba todo el tiempo. Como resultado, la cabeza de la hermosa mujer de cabello rubio estaba a la vista. Lo siento, no soy capaz de explicar claramente. Es solo una sensación que en un principio no se suponía que estas condiciones debían cumplirse hasta décadas más tarde. De alguna manera, eso es lo que sigo sintiendo. Cada vez que un usuario de notable visión espíritu mantenía la sensación de algo, no era un asunto para ser ignorado. Godot y sus compañeros lo sabían muy bien. No podía dejar de mirar a la chica italiana junto a él, solo para verla en una profunda reflexión. Demasiados campeones, originalmente iba a ser décadas después. Me aparece este sentimiento. Si a las cosas se les permite progresar como están, la situación podría llegar a ser bastante mala. Por ejemplo, algo que no se supone que debe ocurrir ocurrirá, ese es el tipo de sentimiento. Sin dejar de lado los soplos de Erika de hace un momento, Ruska terminó la conversación con un oráculo de mal agüero. Como era de esperar, el asunto de Donnie debía resolverse lo más rápidamente posible para que todos pudieran regresar a la era moderna juntos. Godot asintió. Para sí mismo en este punto e inclinó la cabeza profundamente. Muchas gracias, Ruska-san. Voy a tomar tus palabras en consideración. No hay necesidad de darme las gracias. Después de todo, esta será probablemente una calamidad que nos va a suceder. A nosotros también. Al escuchar las palabras de su esposa, Uldin rió de alegría. En ese caso, entonces los dos, quien somos compañeros, deberíamos aliarnos para enfrentar al enemigo. Una alianza forjada entre nosotros dos podría muy bien ser un ejército invencible. Si tan solo eso fuera cierto. Uldin al parecer no había renunciado a Kusanagi Godot. ¿Por qué no eres rey en mi lugar? Recordando esta invitación, Godot replicó: deja de decidir sobre una alianza sin mi consentimiento. Al lado de Godot, Erika se detuvo de ponderar e inmediatamente alzó la vista. Si ese es el caso, Rey Uldin, me preguntaba si ha estado trabajando activamente para hacer una alianza en realidad y si tiene la intención de construir una nueva relación con Kusanagi Godot. Frente a las elocuentes palabras de Erika, Uldin dijo entre dientes: nueva relación. Usted ha propuesto anteriormente detener a Kusanagi Godot uniéndose bajo su bandera. Sin embargo, a juzgar por el hecho de que los dos lucharon hasta un cansancio en la batalla de hace unos días, era evidente que ambos poseían el mismo poder como asesinos de dioses. En ese caso, ¿por qué no establecer una alianza de iguales para convertirse en reyes que gobiernan la tierra de la Galia juntos? Eso no suena agradable para usted. Tal como se esperaba de Erika. Ella comenzó a conversar elocuentemente en un flujo continuo. Al tener a Uldin acordando una tregua antes de dirigirse hacia Donnie, la ciudad de Augusta Raurica y su entorno podrían ser asegurados. Este era el propósito detrás de la visita actual. Una de las razones por las que Godot había elegido a Erika por sobre Ena para acompañarle fue por el bien de estas negociaciones. Mientras tanto, Uldin rió generosamente después de escuchar la propuesta de Erika. Ya veo. Después de todo, está Salvatore quien despertó a los guerreros francos en el norte, así como la calamidad desconocida que Ruska ha mencionado. Oh, bueno,
Incluso sin ganar un rey como mi ayudante, la consolidación de la amistad entre compañeros sigue siendo una ventaja para mí. Exactamente como usted dice. Sin embargo, la formación de una alianza requiere garantía. Uldin tenía razón. Los acuerdos verbales eran bastante frágiles y fácilmente revocados. El factor de riesgo era que, si bien Godot y sus amigos se iban en camino hacia Colonia Agripina, su aliado Uldin tomaría la oportunidad de atacar a Augusta Raurica. Esto también era lo que a Erika le preocupaba. Dejar que Enazán o yo sirvamos como rehén al lado de Uldin al tiempo que Rusca o Clotilde se colocan al lado de Godot a cambio. Este sería el más probable compromiso. La predicción anterior de Erika resultó ser correcta. Uldin planteó el mismo problema, pero volvió su mirada hacia Godot en lugar de Erika. ¿Qué tal esto, camarada? Déjeme hacerle una pregunta primero. ¿Qué? ¿Tienes una hija? Sé cómo es eso posible. Tan pronto como él respondió, Godot se dio cuenta de algo. En el mundo antiguo, no era nada sorprendente tener hijos, incluso a la edad de un primer año de secundaria a los 16 años. Pero, ¿por qué Uldin hizo tal pregunta? Sin darse cuenta de las dudas que albergaba Godot, el asesino de dioses uno continuó hablando de lejos. Entonces, ¿qué pasa con las hermanas? Tengo una hermana menor. Pero, ¿por qué preguntas acerca de esto? Dios mío, este tipo es estúpido o se las quiere follar imbécil. Hey camarada, eres bastante lento aquí. Así puedo tomarla como esposa o concubina, por supuesto. Esposa. Pero como tanto, si conociendo lo enfermo que es este otro es 100% lógico. En gran medida aturdido, Godot se dio cuenta. En otras palabras, una unión política. El hombre, que acababa de proponer casarse con una chica de 14 años de edad, Shizuka Kusanagi, se rió con su cara llena de alegría. Si tu hermana es la clase de mujer que me gusta, hermosa y de carácter fuerte, va a ser lo mejor. Pero nuestra alianza de compañeros es más importante que eso. En este sentido, queda mucho por discutir. Cof cof. Uldin fue interrumpido por la tos en la mitad de su condena, pero no fue la suya. En cambio, fue Clotilde de pie detrás de él. Normalmente, ella siempre mantenía un comportamiento serio con poca variación en su expresión. Sin embargo, la superficie de su cara sabia y hermosa era una sonrisa que rara vez se veía como una flor en flor. Sea como fuere, sus ojos no sonreían. De esta manera, la esposa rubia de Uldin tomó la palabra. La broma de Uldin-sama ha ido un poco demasiado lejos. Por favor, permita que responda en cambio, como su esposa. Kusanagi-sama, señora Erika, por favor vengan de esta manera. Sí. Uldin, puedes venir aquí y podemos tener una breve conversación. ¿De qué estás hablando? Esto ya ha alcanzado el punto de impertinencia. Al ver directo donde Clotilde hacia la salida de la gran sala, Rusca declaró con frialdad a su marido mujeriego. El hombre en cuestión expresó con pesar su descontento. Rusca se acercó a las profundidades de la sala y tomó una lanza desde la pared. Uldin dejó de hablar a la vista de eso. Aprovechando esta oportunidad, Clotilde de inmediato dijo, pues bien, Kusanagi-sama, por favor sígame al exterior. Oh vale. ¿Qué clase de conversación y disputa iba a tener lugar entre el marido y la mujer? A pesar de sentirse muy curioso, al final, Godot todavía decidió seguir a la antigua belleza rubia e irse obedientemente. Al salir de la gran sala con Erika en una situación de pánico, Godot llegó al patio. Al caminar por una columnata, Clotilde tomó la palabra. No se preocupe. Después de todo, le debemos un favor, Kusanagi-sama. Solo déjeme el asunto de la alianza a mí. Parece que seguirá habiendo muchas oportunidades cuando el castigo deba ser administrado a nuestro esposo. Ve bien. Rusca-sama y yo apreciamos cómo el destino nos ha traído a cruzarnos con usted, Kusanagi-sama. Eso es maravilloso, Clotilde. En ese caso, por favor no dude en preguntar si tiene alguna necesidad del poder de Kusanagi Godot en el futuro. Erika respondió en el tono de voz de una mujer noble que caminaba delante. Solo póngase en contacto conmigo o Enazán y vamos a proporcionar la mejor ayuda que podamos ofrecer. Muy apreciada, señora Erika. Pues bien, por favor no dude en hacernos saber si necesita el poder de Uldin también. Todas las mujeres estamos en situaciones similares, así que por favor permítame ofrecer la mayor parte de mi escasa asistencia. Gracias, oh. Vamos a seguir siendo amigas. Por supuesto. En mi opinión, encontrándome con lo que me ha traído inesperada fortuna. El problema de fiabilidad para la alianza se resolvió fácilmente por sentimientos de solidaridad entre las mujeres. Oh, bueno, teniendo en cuenta que la personalidad de ese tipo Uldin, haciendo caso omiso de la ira de sus esposas para atacar la capital de Kusanagi Godot, probablemente era muy poco probable. Sin embargo, Godot todavía se sentía bastante complicado. Por mucho que quisiera oponerse en voz alta a lo que se describía como el mismo tipo de persona como Uldin, amaba a las mujeres a un grado patológico, los instintos de Godot le advirtieron que expresar su opinión sin duda crearía acusaciones vehementes desde la facción femenina, por lo tanto, se mantuvo en silencio durante todo. La discusión llegó a la conclusión mucho más rápido de lo esperado, que maravilloso. Supongo.
Godot y Erika montaban a caballo de nuevo. La pareja había salido de la fortaleza de Uldin y pasaron a través del bosque, donde las bestias divinas de Inonijus acechaban. Su siguiente paso fue volver al camino principal y comenzar el viaje de regreso. El sol aún estaba alto en el cielo, probablemente alrededor del mediodía. Pensando que debían volver a Augusta Raurica lo más rápidamente posible, Godot decidió darse prisa cuando todavía era de día a un ritmo sostenible sin causar que los caballos colapsaran de agotamiento. Entonces, tenían que mantener una estrecha vigilancia sobre los movimientos de la señora Aisa, mientras que iban hacia el norte donde se encontraba Donnie. Justo cuando estaba a punto de proponer teniendo prisa en su camino, Godot notó algo. Sentado en el caballo de la castaña, Erika estaba haciendo una expresión de reflexión. ¿Qué ocurre? Justo ahora, Ruska mencionó acerca de la ocurrencia de algo que no se supone que debía suceder, ¿verdad? Esa cosa, sí. ¿Qué significa? Una interpretación sencilla sería probablemente el cambio de la historia original. Básicamente algo por el estilo. Erika le permitió a su caballo favorito trotar lentamente mientras que murmuró. Si demasiados se refiere a los campeones, entonces, ¿qué pasa con demasiado pronto? Podría ser que no se supone que otros 3 campeones entraran en existencia hasta décadas más tarde, si la historia es correcta. 3 de los nuestros nacerán en esta era, aquí en la Galia. Sí. Frente a la especulación inusual de Erika, Godot no pudo evitar mover la cabeza. Eso no es muy probable, ¿verdad? Pero Godot, lo he mencionado antes, ¿verdad? De la misma manera que el vino tiene buenas añadas, hay periodos en los que nacen una serie rara de campeones. Godot recordó que parecía ser algo que ella había dicho antes de la batalla decisiva contra Beretragna en la isla de Cerdeña. Mientras Godot estaba recordando, Erika continuó. Incluso si se considera el siglo XXI de donde venimos, ya hay 7 reyes reunidos, ¿verdad? Ahora que lo mencionas, eso es de hecho el caso. Hablando de ese tipo Uldin, también mencionó haber visto otros asesinos de dioses como él. Aunque el número exacto no está claro, se supone que múltiples campeones existen en el periodo de tiempo actual. Asintiendo con la cabeza en reconocimiento, Godot fue golpeado por más preguntas. ¿Pero qué tipo de calamidad se activa cuando hay demasiados campeones? Dios mío, ¿el puto por el cual han estado jodiendo hace cuánto tiempo? El puto rey delfín, por favor, ¿cómo no se les ocurre algo así? ¿Quién sabe? Pues bien, la mera existencia de 5 o 6 reyes demonios ya es suficiente para hacer un lío total del mundo. Del mismo modo que la conversación casual se volvió hacia un tema poco deprimente, Godot fue sorprendido por una súbita sensación de peso en su brazo derecho. Este era el brazo donde la espada divina Ama no Murakumo no Tsurugi se mantenía. ¿La antigua espada favorita de Susanoo estaba tratando de decir algo? ¿Qué pasa? ¿Pasó algo? La Miko envía un mensaje. Después que Godot preguntó, oyó una voz agotada respondiendo desde su brazo derecho. Aunque Ama no Murakumo no Tsurugi era una espada divina consciente de sí misma, era completamente indiferente a todo, aparte de la batalla. Una de las pocas excepciones era la Hime Miko de la espada, Seisui Nena. Anteriormente estaba en posesión de Ama no Murakumo no Tsurugi. Incluso ahora, la espada divina seguía siendo su protegido. Precisamente debido a esta relación, Ena a menudo ejercería a Ama no Murakumo no Tsurugi en nombre de Godot. Incluso separados por grandes distancias, todavía podía comunicarse con la conciencia de la espada divina. Hay una emergencia. El objetivo bajo vigilancia escapó. Los pensamientos transmitidos informaron este asunto. Al escuchar el informe de la espada divina de mala gana, Godot quedó con una gran sorpresa. Esta fue la segunda razón para dejar atrás a Ena en Augusta Raurica. Incluso separados por la distancia física, todavía era capaz de ponerse en contacto con Godot apoyándose en Ama no Murakumo no Tsurugi. Sin embargo, el objetivo bajo vigilancia, la señora Aisa había escapado, increíblemente. Seisui Nena poseía instintos afilados y una agilidad excepcional. Tanto que ella la perseguía en serio, Ena se suponía que era capaz de captar incluso a las bestias salvajes escapando en las montañas. ¿Cómo diablos la señora Aisa escapó de la vigilancia de Ena? Aunque Godot se sintió desconcertado, Erika suspiró junto a él. Parece que hemos subestimado demasiado a la señora Aisa. ¿Qué demonios va a pasar ahora? Ocupando las tierras del norte estaban Salvatore Doni y las tribus de los francos. La señora Aisa ya había partido hacia ese lugar con una ventaja de Kusanagi Godot. Una fiesta loca fue puesta en escena en la cuenca del Rin, una reunión de campeones modernos y antiguos. Al parecer, el evento principal estaba finalmente llegando a su salida oficial.